En la comida de Navidad, mi papá nos gritó a mi hija de 7 años y a mí. Están castigadas las dos. Luego nos mandó a comer solas a un cuarto vacío, como si yo siguiera siendo una niña y mi hija no fuera su nieta. Mi mamá remató, con esa calma que usaba cuando quería herir sin parecer cruel. Aprendan cuál es su lugar en esta familia. Yo solo le contesté, gracias, ya comimos. Esa noche hice una llamada, y mis padres empezaron a perder el control. El comedor de mis papás en San Pedro Garza García parecía preparado para una revista. Mesa larga, velas, vajilla fina y una pierna adobada que mi mamá vigilaba como si fuera el centro de la Navidad. Afuera había entrado un frente frío, y la comida se había alargado hasta la tarde. Rosy estaba sentada junto a mí, con los pies colgando de la silla y las mejillas rojas. Mis tíos comentaban los regalos. Mis primos discutían de fútbol, y mi hermana Patricia presumía las calificaciones de su hija Natalia. Entonces Rosy se inclinó un poco hacia adelante y preguntó, clarito, ¿cuándo me van a dar lo que me dejó mi bisabuela? Ella dijo que era para que yo siempre estuviera segura. El tenedor de mi papá se quedó suspendido a medio camino. Patricia dejó de sonreír. Mi mamá soltó una risita aguda, falsa. Mi papá parpadeó fuerte. Esa pregunta no se hace en la mesa. Rosy abrió los ojos, confundida. Patricia reaccionó rápido y se volvió hacia su hija. Natalia, mi amor, enséñale a tu abuelo el reconocimiento que te dieron en la escuela. Natalia levantó su plaquita como si fuera una corona. Todos empezaron a aplaudir, demasiado fuerte, demasiado al mismo tiempo, como si acabaran de borrar la pregunta de Rosy. Alguien se rió bajito. De ella. No con ella. Vi cómo la cara de mi hija se ponía roja. Vi sus hombros cerrarse. En la mesa, nadie la defendió. Todos actuaron como si ella hubiera hecho algo malo. Rosy hizo lo que había aprendido a hacer en esa familia. Bajó la mirada y dijo, «Perdón», yo puse mi mano sobre la de ella. «Rosy, no», le dije suave, pero firme. «No pidas perdón por hacer una pregunta». Mi mamá me miró con los ojos entrecerrados. «Mónica», advirtió, con ese tono que usaba cuando esperaba que yo volviera a obedecer. Mi papá ladeó la cabeza. «En esta casa los niños respetan». Rosy intentó otra vez, más bajito. «Yo no quería causar problemas». «Lo sé», le dije. Mantuve mi mano sobre sus dedos para que sintiera que yo seguía ahí. Mi papá movió la silla hacia atrás. Patricia tenía esa media sonrisa que siempre le salía cuando algo me salía mal. Mi papá apuntó con el tenedor hacia Rosy. «Acabas de avergonzar a la familia. Te vas a disculpar con todos los que estamos en esta mesa». La garganta de Rosy se movió. Yo respiré despacio. «No». Ella hizo una pregunta. La cara de mi papá se quedó sin expresión. Esa era su peor cara. Se puso de pie y plantó las manos sobre el respaldo de la silla. «Párate», le ordenó. «Discúlpate. Ahorita». No levanté la voz. «Papá, no le hables así. Es mi hija, y no hizo nada malo». Mi mamá soltó una risa seca. «Es mi hija», repitió, como si la frase le diera ternura. «Mónica, en esta casa tú no vienes a mandar, y Rosy no vino a que la humillaran», contesté. Mi papá apretó la mandíbula. «Muy bien», dijo, lo bastante fuerte para que los primos al otro lado de la mesa dejaran de masticar. «Entonces están castigadas las dos», señaló el pasillo con un dedo. «Váyanse al cuarto de televisión. Coman allá, solas». El cuarto de televisión ni siquiera era un cuarto de televisión. Era una habitación casi vacía, donde habían puesto una mesa plegable para dejar cajas de adornos. Mi mamá agregó, casi tranquila: «Les hace falta aprender cuál es su lugar en esta familia». La mano de Rosy apretó la mía. Sentí cómo empezaba a encogerse, cómo su cuerpo se preparaba para volverse dócil y callado. Le apreté la mano de vuelta. «No vamos a hacer esto». Los ojos de mi papá se encendieron. «Vas a hacer lo que yo diga». No me estaba dando una orden de padre. Me estaba tratando como algo suyo. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté, todavía agarrando la mano de mi hija. Toda la mesa esperaba que yo discutiera. En lugar de eso, miré a mis papás y dije: «Gracias, ya comimos». Mi mamá abrió la boca. Me di la vuelta hacia el recibidor. Pasé junto al árbol enorme,
el nacimiento de porcelana y los regalos perfectos. Rosy caminaba a mi lado con cuidado, como si el piso pudiera moverse. Mi papá gritó detrás de nosotras: «Mónica, regresa aquí». No regresé. Le puse el abrigo a Rosy. Patricia nos siguió hasta la entrada y me dijo en voz baja: «No hagas un drama». La miré a los ojos. «No estoy haciendo drama. Estoy siendo clara». Afuera, el frío me golpeó la cara. Detrás de nosotras, la puerta volvió a abrirse y mi mamá llamó con una dulzura venenosa: «Estás cometiendo un error». Abroché a Rosy en su asiento y miré la casa. Se veía cálida, iluminada, segura. Desde afuera, nadie imagina lo que se aprende a callar adentro. Encendí el motor. Entonces escuché en mi cabeza una voz vieja, tranquila y firme: «Llama a Martín». Vivíamos también dentro de la zona metropolitana. Así que el trayecto a casa duró unos 20 minutos, con calles mojadas y tráfico de Navidad. Rosy miraba por la ventana, intentando no llorar. En un alto me preguntó, apenas en un hilo de voz: «Mamá, ¿hice algo malo?». Mantuve los ojos en la calle. «No. Hiciste una pregunta normal. El abuelo dijo que fui grosera». «El abuelo quería que te callaras», le dije. «No es lo mismo». Mi celular vibró en el portavasos. La pantalla se iluminó con el nombre de mi papá, Hernán Villaseñor. No lo tomé hasta que entramos a la cochera. El mensaje decía: «Están castigadas. Las dos. Regresen y pidan perdón». Antes de que bloqueara la pantalla, llegó otro de mi mamá: «Lourdes, aprende tu lugar, Mónica». Rosy me miraba desde atrás. «¿Sí estamos castigadas?», preguntó muy seria, como si fuera una situación legal. La vi por el espejo retrovisor. «No, mi amor. A los adultos no se les castiga». En casa, le hice chocolate caliente y me senté con ella en la alfombra. Seguía levantando la vista, esperando que yo le dijera qué había hecho mal. «Rosy», le dije bajito, «no le debes una disculpa a nadie por preguntar por algo que te prometieron para cuidarte». Tragó saliva. «Pero yo siempre digo perdón». Eso me dolió más de lo que esperaba. «Vamos a practicar no hacerlo cuando no hiciste nada malo». A la hora de dormir abrazó su conejo de peluche contra el pecho. «Perdón», murmuró medio dormida. Me incliné hasta apoyar mi frente contra la suya. «Hoy no», le dije. «Hoy no tienes que pedir perdón». Cuando por fin se durmió, me quedé en la puerta. Después fui a la cocina y miré el reloj. Esa escena exacta, mi hija castigada por hacer una pregunta, era parecida a algo que mi abuela Consuelo me había advertido sin levantar la voz. En ese momento no entendí por qué. Esa noche sí. No se trataba solo de modales. Se trataba de obediencia. Abrí el grupo de WhatsApp de la familia, porque ahí era donde mi mamá construía su versión de la realidad. Ya había fotos de la comida. Natalia con su vestido rojo sosteniendo una rebanada de pastel de 3 leches. Mi papá con el brazo sobre sus hombros. Mi mamá había escrito: «Nuestra niña hermosa, tan orgullosos de ti». Patricia había respondido con corazones. Un primo puso: «Natalia sí sabe portarse». Rosy no aparecía en ninguna foto después de su pregunta. A Natalia le festejaban todo. A Rosy le cobraban hasta preguntar. Había una nota de voz de Patricia. La reproduje. Se escuchó su risita brillante. «Bueno», decía, «eso estuvo intenso». Pero mi papá puso orden. La pausé a la mitad. Así llamaba mi hermana a humillar a una niña. Poner orden. Luego mi mamá mandó otro mensaje, claramente para el público. Mónica decidió irse. Hablaremos cuando esté lista para respetar nuestra casa. Ya estaban armando la historia donde Rosy y yo éramos el problema. Lo inquietante era lo ensayado que sonaba. Recordé un domingo de julio, en una carne asada en el patio de mis papás. Rosy tenía 6 años y corrió cerca del aspersor. Resbaló y tiró un vaso de agua de limón. No fue nada. Rosy se quedó congelada y dijo: «Perdón», antes de que alguien hablara. Mi mamá suspiró como si acabaran de arruinarle la tarde. «Mónica, ¿puedes controlar a tu hija?». Al otro lado del patio, Natalia acababa de aventarle un globo de agua a mi papá en la camisa. Todos se rieron. Patricia le besó la frente y dijo: «Es que tiene mucha personalidad». Cuando Rosy tiró agua de limón, mi papá dijo: «¡Qué torpe!».
Cuando Natalia lo empapó, dijo: «Esa es mi niña». Yo me arrodillé junto a Rosy con una servilleta y murmuré: «No pasa nada, solo di perdón», porque disculparse era más rápido que pelear. Entonces me pareció una forma de mantener la paz. Esa noche entendí que le estaba enseñando a mi hija a desaparecer. Patricia seguía siendo la favorita, solo que ahora mi hija ocupaba mi lugar. La primera vez que mi abuela Consuelo me habló de esto, estábamos solas en la cocina de mis papás, después de una cita médica. Los demás veían un partido en la sala. Ella se movía lento, pero sus ojos seguían firmes. «Rosy pregunta como yo», me dijo. Sonreí, porque sonó a cumplido. Entonces doña Consuelo abrió la llave del fregadero apenas un poco, como si quisiera que el agua cubriera nuestra conversación. «Si algún día la hacen sentir culpable por preguntar, no discutas», dijo. Fruncí el ceño. «¿A qué te refieres?» «No vas a ganar un pleito a gritos en esa casa», dijo. «Solo vas a enseñarle a Rosy que para que la quieran tiene que quedarse callada». Metió la mano en el bolsillo de su mandil y sacó una tarjetita doblada. Tenía un nombre y un número. «Martín Salazar», dijo. «Es mi contador y mi albacea. También trabaja con el despacho que dejó armado lo de Rosy. Si hacen lo que creo que van a hacer, le llamas. No avisas, no negocias». Miré el número como si fuera una broma rara. ¿Por qué tendría que hacer eso? Doña Consuelo me cerró los dedos alrededor de la tarjeta. «Porque le prometí a Rosy que siempre iba a estar segura», dijo. «Y la seguridad no sirve si otros pueden condicionarla». Su mano era más fuerte de lo que parecía. «Prométemelo». Tragué saliva y asentí. Esa noche, en mi cocina, todavía podía sentir la presión de aquella tarjeta en la palma. Después de que Rosy hizo su pregunta en la comida, mi papá no escuchó a una niña curiosa. Escuchó que Rosy había tocado un tema que él quería mantener cerrado. Me quedé sentada en la cocina, repitiendo las palabras exactas de mi hija. Lo que me dejó mi bisabuela para estar segura. Rosy ni siquiera dijo dinero. No dijo herencia. Dijo segura, porque así se lo explicó doña Consuelo. Como una protección, no como un premio. Recordé a mi abuela inclinándose a la altura de Rosy meses antes, diciéndole: «Te voy a dejar una red, mi niña, para que nunca tengas que quedarte en un lugar donde no te sientas bien». Eso hacía tan fuerte la reacción de la mesa. La pregunta de Rosy no salió de la nada. Era una niña señalando algo que ellos ya trataban como propio. El día del funeral de doña Consuelo, yo me movía como si estuviera debajo del agua. Mi mamá lloró fuerte frente a todos, y luego empezó a dar instrucciones. ¿Quién llevaría comida? ¿Dónde se estacionarían los primos? ¿A qué hora nos veríamos de nuevo en la casa? Mi papá tomó el control de los papeles, como tomaba control de todo. Lo vi en el pasillo de la funeraria, inclinado sobre una carpeta con el encargado. Cuando me acerqué, movió el cuerpo y se puso entre la hoja y yo. «Yo me encargo», dijo. «Tú no tienes que meterte en esto». Detrás de él, Patricia asintió con cara compasiva, como si me estuvieran haciendo un favor. Más tarde, en casa de mis papás, llegó un hombre de traje con un sobre grueso. Mi papá lo tomó antes de que yo alcanzara a leer la etiqueta y lo metió en una carpeta de piel. «¿Debería ver eso?», pregunté. Él se rió ligero. «Mónica, tú siempre te angustias. No hay nada de qué preocuparte». Después, se llevó la carpeta a su oficina, cerró la puerta y escuché el clic de la cerradura. Recuerdo haberme quedado en el pasillo, con un plato de comida en la mano, pensando que aquello era raro. Esa noche, después de lo que le hizo a Rosy, por fin tuve la palabra correcta. No era raro, era deliberado. Una vez intenté pedirlo de la manera correcta. Unas semanas después del funeral, mientras mi mamá servía café y mi papá revisaba sobres en la barra, dije con cuidado: «Papá, ¿me puedes dar copias de los documentos de mi abuela? Solo para tenerlos en orden». Mi papá ni siquiera levantó la vista. «No». Mi mamá apretó los labios. «¿Y para qué los quieres?». Patricia, sentada en la barra como si todavía viviera ahí, me sonrió con paciencia. «Mónica, mi papá ya lo está viendo. Es lo que él hace. Soy su nieta», dije. «Y Rosy también es parte de esto». Eso hizo que mi papá por fin me mirara. «Ya te dije que no tienes nada de qué preocuparte», dijo.
Deja de andar escarbando. Mi mamá agregó, casi amable. Aprende tu lugar, Mónica. Vas a vivir más tranquila. Ahí estaba otra vez. Esa frase, como lema familiar. Me tragué las preguntas, porque sabía que pelear habría terminado con mi mamá llorando y mi papá dándome una cátedra de respeto. Me dije que mantener la paz era más importante que tener respuestas. Así aprendí a sobrevivir en esa casa. Esa noche, mi hija estaba pagando por eso, y ya no iba a permitirlo. A las 8:15, después de acostar a Rosy, el celular volvió a iluminarse. Era mi papá. Esta vez no escribió. Dejó un mensaje de voz. Mónica, dijo, lento y cortante. Mañana vas a traer a Rosy a las 10 de la mañana. Reunión familiar. Tú vas a pedirle perdón a tu madre y a mí. Rosy se va a disculpar con todos. Si no, no eres bienvenida en esta familia. Hizo una pausa. Luego agregó. Y no creas que puedes alejarnos de la niña. Eso no te va a salir bien. Mi mamá mandó un mensaje después, intentando sonar suave. Queremos a Rosy. No hagas esto más difícil. No estaban pidiendo hablar. Estaban dando órdenes. Guardé capturas. Creé una carpeta nueva en el teléfono. Navidad. Luego otra. Después del funeral. Por primera vez, no me pareció exagerado guardar todo. Fui al closet del pasillo donde guardaba una caja de plástico con cosas de Doña Consuelo. Una manta, un rosario, una latita con botones y unas recetas escritas a mano. Revisé debajo de una servilleta bordada hasta que mis dedos tocaron una tarjeta plastificada. En la parte de atrás estaba escrito un nombre con letra firme. Martín Salazar. Y un número de teléfono. Me senté en el piso con la caja abierta y leí el número 2 veces. Después llamé a Patricia. No porque pensara que me ayudaría, porque quería escuchar cómo hablaba cuando creía que todavía podía manipularme. Contestó al segundo tono con un hola brillante, como si fuéramos amigas. ¿Por qué hiciste eso en la comida? Pregunté sin saludar. Suspiró. Mónica, siempre haces que todo gire alrededor de ti. Rosy hizo una pregunta, dije. Papá la castigó. Papá la corrigió, contestó. Hay una diferencia. Le dijo que comiera sola, en un cuarto vacío. Patricia bajó la voz. Rosy no puede andar hablando de ciertas cosas. Me enderecé. ¿Qué cosas? Hubo una pausa. Medio segundo de más. Luego dijo, ya sabes, lo que mi abuela dejó organizado. Mi papá lo está manejando. No empieces problemas. Eso fue todo lo que necesitaba. No era solo disciplina. Era mantenerme lejos de lo que organizado significaba. Terminé la llamada con calma. Fui al archivero y saqué el acta de nacimiento de Rosy, mi identificación, mi pasaporte y la carpeta donde guardaba sus papeles escolares. Los puse en una pila sobre la mesa de la cocina. Anoté la hora exacta del mensaje de mi papá y las frases que había usado. Luego caminé por el pasillo y abrí apenas la puerta de Rosy. Dormía abrazada a su conejo. La boca un poco abierta, el cabello sobre la almohada. En su cuarto por fin se veía segura. No estaba protegiendo papeles. Estaba protegiendo a mi hija. Cerré la puerta y regresé a la cocina. El microondas marcaba casi las 9. Puse la tarjeta junto al teléfono y dejé las manos planas sobre la mesa hasta sentirlas firmes. No habría disculpa preparada. No habría negociación. A las 9:01 marqué el número de Martín. La línea sonó una vez. 2. Un hombre contestó con voz tranquila. Martín Salazar. Hola, dije. Soy Mónica Villaseñor, nieta de Doña Consuelo. Ella me dijo que lo llamara si mi familia intentaba callar a mi hija por preguntar. Hubo una pausa. No sonó a sorpresa. Sonó a confirmación. Me preguntaba cuándo iba a recibir esta llamada, dijo en voz baja. ¿Están seguras en este momento? Sí. Mi hija está dormida. Nos fuimos de la casa. Bien, respondió. No puedo explicarle todo por teléfono, pero sí puedo confirmarle que soy el albacea de su abuela y que estoy involucrado con el despacho que preparó las disposiciones para Rosalía. Mis papás están actuando como si ellos controlaran todo. La voz de Martín no cambió. Esto es lo que va a hacer, dijo. No firme nada,
No vaya a ninguna reunión familiar. No responda a amenazas. Documente todo lo que dijeron esta noche. Está bien. En cuanto abra el despacho después de Navidad, necesito verla en persona. Traiga su identificación y el acta de nacimiento de Rosalía. Miré la pila de documentos en mi mesa. Ya los tengo. Perfecto. Y Mónica, escúcheme bien. No pueden presionar a una menor beneficiaria para que deje de preguntar. Esa noche Martín no podía mover formalmente a la fiduciaria bancaria, pero sí podía dejar asentada mi llamada, preparar el aviso formal y pedir que cualquier contacto no autorizado quedara registrado en cuanto reabrieran. Al día siguiente hábil, mi teléfono empezó a llenarse de llamadas. Mi mamá dejó un audio con pánico en la voz. «Mónica, ¿por qué Martín se niega a hablar con nosotros? ¿Qué hiciste?» El mensaje de mi papá fue más corto. «Arregla esto». No contesté. Ese mismo día llevé a Rosy al taller de invierno donde ya estaba inscrita. Mochila, lonchera, un beso rápido en la frente. «Te quiero», le dije. «Yo también», respondió, más tranquila que la noche anterior. Después manejé hacia Monterrey. El despacho de Martín estaba en un edificio bajo, con puertas de vidrio opaco. Me recibió en el vestíbulo. «Vamos a ponerla al tanto». En su oficina había una carpeta sobre el escritorio. La etiqueta me revolvió el estómago. «Rosalía Villaseñor. Fideicomiso». Martín la abrió y deslizó unas hojas hacia mí. «Doña Consuelo constituyó un fideicomiso para una menor», explicó. «Rosalía es la beneficiaria fideicomisaria. La administración está a cargo de una institución fiduciaria profesional. No de sus padres, no de su hermana, no de ningún familiar». Mis dedos se quedaron sobre la mesa. Entonces mi papá no lo estaba manejando. Martín sonrió apenas. Su papá estaba cuidando sus propios intereses. Sacó una hoja con un cuadro sencillo. «Beneficiaria fideicomisaria. Rosalía Villaseñor. Madre y representante legal. Mónica Villaseñor. Fiduciaria. Institución bancaria. Familiares con facultades de administración. Ninguno. Esto es lo que tiene autoridad», dijo. «Su padre no aparece aquí». Me recargué en la silla. «Entonces, ¿por qué reaccionaron así en la comida?» Martín me miró. «Porque Rosalía preguntó por lo único que ellos no podían controlar. Y por primera vez desde la comida de Navidad, yo no estaba imaginando, estaba leyendo». Martín volteó una sección de la carpeta y puso encima un paquete delgado. Esto es lo que doña Consuelo temía. La primera hoja era una cadena de correos. Reconocí el nombre de mi papá, Hernán Villaseñor, en el remitente, también el de Patricia. Mi papá había escrito a Martín preguntando qué pasos serían necesarios para garantizar una administración estable del patrimonio de una menor. Patricia había enviado otro correo, con su tono amable de siempre, ofreciéndose como posible representante patrimonial porque, según ella, era muy cercana a la niña. Sentí la mandíbula dura. Casi no convive con Rosy. Martín asintió. Estaban preparando una solicitud para intervenir en la representación de Rosalía frente al fideicomiso. No era custodia. Era control económico. Deslizó otra hoja hacia mí. Era un borrador fechado antes de Navidad. «Se estaban moviendo», dijo. Y entonces Rosalía preguntó por su seguridad frente a todos. Mis manos se enfriaron. Pensé en Patricia desviando la atención hacia Natalia. Pensé en mi papá ordenándole a una niña que se disculpara por tocar el tema que ellos querían esconder. Entonces no estaban avergonzados, dije despacio. Estaban amenazados. Martín no discutió. Doña Consuelo anticipó una dinámica familiar complicada. Por eso dejó supervisión profesional. También dejó bienes líquidos y un inmueble sujeto a condiciones de uso. Levanté la vista. ¿Un inmueble? Lo veremos con calma, dijo. Primero hay que cerrar el acceso informal. Martín avanzó rápido, pero no me quitó el control. Yo no puedo ordenar a la fiduciaria, aclaró, pero sí puedo acreditar formalmente que usted es la madre y representante legal de Rosalía y pedir que cualquier contacto de familiares no autorizados quede bloqueado y registrado. ¿Me autoriza? Asentí. Sí. Él escribió mientras yo veía la pantalla.
Adjuntó mi identificación y el acta de nacimiento de Rosy. Mencionó en lenguaje limpio que mi hija había sido presionada por preguntar sobre las disposiciones del fideicomiso. Imprimió la carta, me la pasó y dijo: «Léala. Asegúrese de que sea exacta». Leí cada línea. Era sobria, casi seca. Eso la hacía más fuerte. Firmé donde Martín indicó. No como quien pide permiso, sino como quien deja constancia. Yo soy su madre. Yo estoy aquí. Martín escaneó el documento, lo envió y llamó a la fiduciaria en altavoz. Martín se presentó y dijo: «Solicitamos restricción inmediata de información y comunicación sobre este fideicomiso. Solo partes verificadas. Cualquier contacto de familiares no autorizados debe quedar registrado». La mujer respondió: «Entendido. Vamos a marcar la cuenta». Martín colgó y me miró. No van a poder llamar y convencer a alguien para que les dé información. Cuando salimos de su oficina, me entregó copias de todo en una carpeta. «Guarde esto. No vuelva a dejar que nadie se quede con sus papeles». Los siguientes días, el pánico de mis papás se convirtió en una avalancha de llamadas perdidas. Mi mamá dejó un mensaje que empezó con sollozos y terminó en enojo. «Mónica, ¿por qué la fiduciaria se niega a hablarnos? Esto es absurdo. Somos la familia». El mensaje de mi papá fue más corto. «Arregla lo que hiciste», Patricia escribió. «¿De verdad vas a hacerle esto a tu familia?». No contesté. Reenvié todo a una carpeta del correo, como Martín me indicó. A mediados de enero, cuando los juzgados ya habían retomado actividad, tocaron la puerta mientras preparaba la lonchera de Rosy. Un actuario me preguntó: «¿Mónica Villaseñor?». Me entregó un paquete engrapado. Firmé la notificación, cerré la puerta y mantuve la cara neutral. Rosy levantó la vista desde la mesa. «¿Quién era?». «Papeles», le dije, porque era la verdad. En la primera página del paquete estaba el nombre de mi hermana. Solicitud de medidas provisionales sobre la administración de bienes de una menor. Las palabras inestable, errática y no apta aparecían como si las hubieran copiado de un manual. Querían que un juzgado familiar nombrara a Patricia para dar estabilidad en la representación patrimonial de Rosy. Mencionaban las distribuciones del fideicomiso como si fueran el paso lógico, como si mi hija necesitara protección de mí y no de ellos. Mis manos no temblaron. Me senté, leí cada página y empecé una lista de respuestas. Mi mamá volvió a llamar. Su mensaje terminó con una frase que no olvidé. «Rosy se va a quedar sin familia si sigues con esto». Miré esa oración y sentí que algo se endurecía dentro de mí. Esa era la jugada completa. Ya no intentaban castigarme, intentaban borrarme, y lo habían puesto por escrito. En el juzgado familiar, el pasillo olía a abrigos mojados, café viejo y papel. Patricia llegó con el cabello perfecto y una cara de preocupación ensayada. Mi papá caminaba a su lado. Mi mamá traía un pañuelo en la mano, lista para llorar cuando hubiera público. Yo llevaba mi carpeta organizada con ayuda de Martín. Separadores con etiquetas. Navidad, audios, mensajes, línea de tiempo, documentos. Martín se sentó unas filas detrás de mí. No habló por mí. Solo estuvo presente. La jueza revisó el expediente por encima de sus lentes. «Las medidas provisionales requieren hechos concretos», dijo. Patricia empezó. «Señora jueza, lo único que queremos es proteger a Rosalía». La jueza levantó una mano. «Si lo que les preocupa es la niña, explíqueme por qué la solicitud se centra en intervenir en la administración de sus bienes». Patricia se quedó callada. Yo abrí mi carpeta y entregué copias de los mensajes de mi papá al secretario. «Están castigadas». «Reunión familiar». «No eres bienvenida». Expliqué con calma que mi hija había sido castigada por preguntar sobre algo que su bisabuela le había prometido como protección, y que mi familia había intentado promover una intervención patrimonial sin informarme. La jueza leyó los papeles. Luego miró a Patricia. «¿Por qué tendría que nombrarla a usted si ya existe una fiduciaria profesional y una madre que conserva la representación legal?». Patricia parpadeó. Por primera vez no tenía una respuesta lista. Mi papá habló, molesto. «Porque Mónica está dificultando todo.
La jueza lo miró sin levantar la voz. Este juzgado no está para resolver pleitos de control familiar. Negó las medidas provisionales y dejó asentado que no había causa para desplazarme ni para tocar la administración fiduciaria. También advirtió que cualquier nuevo intento tendría que justificarse con hechos, no con conflictos familiares. No gritó, no regañó, no necesitó decir más. Perder en el juzgado no hizo que mis padres se quedaran quietos. Solo los hizo cambiar de arma. Al día siguiente, una tía me escribió: ¿Por qué te corrieron de la casa de tus papás? Un primo mandó: Tu mamá dice que no dejas que vean a Rosy. Mi mamá estaba haciendo lo de siempre. Contar la historia primero para adueñarse de ella. En el grupo de WhatsApp escribió: Mónica eligió separarse de nosotros. Nuestra puerta estará cerrada hasta que busque ayuda. Mi papá agregó: Rosy siempre tendrá un lugar aquí. Mónica no. Ese mensaje sí me movió el estómago. Rosy no era un lugar, era una persona. No discutí en el chat, no mandé audios, no expliqué mi infancia, no pedí que me creyeran. Hice una sola cosa. Reenvié el archivo PDF que Martín me había mandado esa mañana, el resumen del fideicomiso donde aparecía la casa de mis padres, con sello, fecha e identificación del inmueble. La portada era simple: Inmueble sujeto al fideicomiso constituido en beneficio de Rosalía Villaseñor. Arriba escribí una línea: Para claridad, esta casa forma parte del fideicomiso de Rosy. Ustedes tienen derecho de uso condicionado. Excluir o tomar represalias contra la beneficiaria o su madre viola esas condiciones. Después dejé el teléfono sobre la mesa. El grupo se quedó callado casi un minuto entero. Mi tío fue el primero en responder: ¿Cómo que la casa es de ese fideicomiso? Luego otra prima: ¿Esto es real? Mi mamá intentó corregir el rumbo. Eso no significa lo que Mónica quiere hacer creer, pero el documento no necesitaba tono. Patricia no respondió. Ahí, la conversación cambió. Ya no estaban hablando de mi carácter, sino de lo que ellos habían intentado hacer. Una semana después, mis papás recibieron una notificación formal por mensajería con acuse de recibo. Lo sé porque mi papá me llamó apenas la abrió. ¿Qué hiciste?, exigió, con la voz apretada. No igualé su volumen. No hice nada, contesté. Hice una llamada y dije la verdad. La notificación era directa. La casa no estaba a nombre libre de mis padres. Estaba dentro del fideicomiso, y ellos solo tenían derecho de uso mientras respetaran ciertas condiciones. No podían tomar represalias contra la beneficiaria. No podían excluir a su representante legal. No podían interferir con las protecciones del fideicomiso. Si continuaban, la fiduciaria podía iniciar el procedimiento para terminar su ocupación. Después de eso, mis papás dejaron de usar la frase «aprende tu lugar». La cambiaron por «ya hay que dejar esto atrás», como si todo hubiera sido un malentendido. Patricia intentó una vez más. «Deberíamos superar esto», me escribió. No respondí. Con el tiempo, la solicitud provisional no avanzó. La fiduciaria se mantuvo firme. Algunos familiares dejaron de aplaudirles todo a mis papás y a Patricia. No hubo rupturas espectaculares. Solo menos invitaciones, menos respuestas y menos gente dispuesta a repetir su versión sin hacer preguntas. Rosy dejó de decir perdón cuando pedía agua. Dejó de disculparse por necesitar ayuda con los zapatos. Un día tiró unas crayolas al piso, se agachó, las recogió y dijo: «Se cayeron». Nada más. Yo casi lloré en silencio. Una tarde llegó una carta para ella en un sobre limpio, reenviado por Martín. Dentro estaba la letra de Doña Consuelo. Rosy la leyó despacio, moviendo los labios. «Fuiste valiente al preguntar. Por eso cumplí mi promesa». Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Y por primera vez, no pidió perdón por llorar. Nuestra regla ahora es simple. Nadie tiene acceso a mi hija si para llegar a ella primero tiene que humillar a su madre. Y nadie vuelve a enseñarle que estar segura depende de quedarse callada.